pasó? Bueno, ya saliendo, ya saliendo de la revisión, ahí estamos, ahí está atrás el lugar. Ya salimos. Estando ahí, montadito en diagonal. Hola aventureros, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estoy aquí chupando calor, es un calor horrible, estamos dentro de la Chacana. Acá estamos adentro. Estoy empezando ya la parte de la insolación. Este es un video dentro de otro video. Si vieron el video anterior, pues sabrán que estábamos en lo de la técnico-mecánica, pero ahora pues estoy ya, como dije, viendo a ver cómo insolamos esto. Un poco de calor muy fuerte está haciendo ahora ya aquí en Lima, más aquí dentro de la Chacana, pero vamos a ver cómo empiezo a trabajar aquí y poco a poco irla convirtiendo en nuestra casita. Así que de eso se trata este video, y es la segunda parte también del video de la técnico-mecánica, un poquito de las dos cosas. Yo soy el Walner del futuro y van a ver el Walner del pasado con Sandra. Así que después de la intro continuamos. No se olvide, déjenos un like, suscríbase si no se ha suscrito, déjenos comentarios, cualquier comentario nos sirve, y apriete la campanita para que le lleguen los videos cuando nosotros subamos, porque vamos a estar subiendo ahora constantemente sobre la camperización de nuestra combi hasta convertirla en nuestra casa. Soy Walner Y yo soy Sandra. y esto es Aventureros del Camino. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, ya saliendo, ya saliendo de la revisión, ahí estamos, ahí está atrás el lugar. Ya salimos. Ok, gente, ¿qué creen? ¿Qué creen? Pues ¿Aprobamos o no aprobamos? sí, aprobamos. Sí, Ya tenemos acá aprobamos. el permiso, ya el certificado de inspección técnico vehicular. Nos asustaron primero y dijeron desaprobaron. Entonces dijimos, uy, ahora nos toca ir a un montón de lugares y es perder tiempo todo el día para poder resolver, si es que se puede resolver el mismo día, y si no, pues otro día igual. Es pérdida de tiempo. Y angustia, ansiedad, estrés, entonces afortunadamente todo bien. Así que ya pasamos la técnico-mecánica. Bien. Sí, Ahora- estamos como seguros, ¿no? Porque como no le hemos dado tan duro a la Chacana y además ha estado bien cuidada, bien guardadita, ya bueno. Entonces, Sí, no teníamos por qué asustarnos. Ahora vámonos a uno de estos almacenes donde venden cosas, porque queremos comprar ciertos materiales que nos faltan para empezar ya a la insolación de la Chacana. Como vieron, tengo unos materiales ahí que va a reciclar, pero me faltan otros. Entonces voy a ver lo más económico posible, porque no hay mucho de presupuesto, para empezar por lo menos a hacer la insolación. Y ya más adelantico, con otro dinerito que entre, pues vamos a ir avanzando poco a poco. Tenemos afortunadamente todo este año que viene, y ahí poco a poco ustedes irán viendo. Nos vemos más adelantito. Bueno, aventureros, ahora vamos acá por el centro comercial, que vamos a averiguar las cosas que les dijimos para... materiales para comprar para insolación.
que a veces aquí me en pongo a Promar, pensar. sí, se queda pensando mucho. Entonces acá hay un Promar, vamos a ver qué hay. Lo bueno es de que cerca de la casa hay como 2 lugares, hay 2 malls como para poder buscar materiales que sean más accesibles y también que nos sirvan para lo que queremos hacer. Acá estamos viendo que todo está ya con el ambiente navideño, han armado un arbolito muy bonito. Y también, bueno, por acá cerca también hay otros malls donde hicieron hace unos días el prendido del árbol, todo un evento. Todavía no lo hemos ido a visitar, pero debemos suponer que está súper lindo, ¿no? Porque acá a la gente le gusta mucho decorar, sobre todo en los malls, más que todo. En los malls, sí, porque la ciudad como tal, no. Pero los malls sí están siempre decorados. Bueno, aquí estamos llegando al famoso Promar, aquí le estamos haciendo cherry. Vamos a ver si encontramos el material que necesitamos. A ver, pasa, breve. ¿Vas a meter por acá? ¿Por acá o por ahí? Sí, yo creo que por acá es mejor. Sí. Porque entra directo, pues. Por allá tiene que dar una curva. Sí, entra por ahí. Hace rato era todo por ahí. Nosotros matándonos, Ay, Jaramillo, pillo. Sí, porque no es tan gordo, tan ancho. Con efecto de nieve. ¿Por dónde era? Por acá. ¿Por qué siempre te gusta lo más complicado? Es que yo pensé que era muy estrecho, pero no. No, siempre se prueba lo más fácil y después ya vas por lo más difícil. Bueno, gente linda, hemos terminado por hoy lo que íbamos a hacer. Técnico-mecánica, comprada para la insolación. Y bueno, vamos ya para la casita a ver qué. Y pues este video quedará en continuará porque luego les subiremos el video. Se empieza a trabajar acá dentro de la Chacana. Sí, no han sido muchas cosas, pero de todas maneras el buscar, ver las mejores opciones nos lleva un poquito de tiempo. Así que bueno, ya pudimos meter las cosas, se van a dar cuenta en el video que hemos probado de todo. Pero vemos que la Chacana en la puerta posterior sí es de bastante ayuda para poder meter cualquier cosa. Y ya también le contaremos más adelante, no sé si le quieres contar lo que nos pasó. Sí, era un sustazo que nos pegamos. Pensamos que habíamos perdido el celular justamente porque cuando fuimos a copiar un código de barras, el celular no aparecía por ninguna parte.
Sí, ya estábamos bien angustiados, todavía me dura de la angustia, pero afortunadamente estaba bien guardado. Esto es lo bueno. Lo había metido dentro de mi riñonera o cangurera, pero en otro bolsillo, y como yo tengo costumbre de mover en un bolsillo y busqué en dos bolsillos, no lo encontraba hasta que en el tercer bolsillo apareció, pero ya lo dábamos por perdido y la verdad que fue una angustia muy macha. Bueno, mis amigos aventureros del camino, fue un gusto haber estado con ustedes. Hasta una próxima, buenos vientos y buenas rutas, y ya les estaremos contando los avances que vamos a tener. Bye bye. hola, ¿qué tal aventureros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo aquí pues ya empezamos nuevamente a ver qué es lo que le vamos a hacer a la chacana. Así que pues nada, estoy mirando los materiales que voy a usar para el aislamiento de la combi. Porque resulta que hay varios materiales que uno puede usar. Como por ejemplo este es un material que se usa delgado, es como un caucho, es muy suave y se usa cuando se dan esas clases de yoga. Entonces este es uno. Que es que se lo muestro más cerquita, inclusive este es, ¿ya? Con este tengo pensado cubrir esta parte de aquí de la combi, ¿ya? Y algunos bordes también como por acá, es bien delgado, y a lo mejor la base. Y también tengo este otro que es más grueso, es un poco más grueso que el otro. Este es más delgadito, este es más grueso. Este lo quiero usar de pronto para el piso de la combi, para hacer la parte flotante, donde voy a poner otra tabla también, y encima ya le voy a poner el vinilo que va a ser el piso. Entonces estoy probando. También tenemos el icopor, ya que por acá tengo una lámina, ahora se las voy a mostrar, déjenme que se las voy a mostrar, con la que pienso forrar estas partes de acá. Esto lo pienso forrar con icopor, styrofoam como dicen en inglés. Icopor, bueno, no sé cómo siempre se me olvida cómo le dicen acá en Perú a esta parte de acá, ya, estas partes que vienen dos láminas acá, esa la voy a hacer con eso, y con un material gruesísimo también que tengo de parecido a este mismo, pero unas 3 veces o 4 veces más grueso que este. Así que eso es lo que voy a hacer con la idea de la insolación, que es simplemente para aislar que si afuera hace frío, pues ese frío no pase hacia el lado de adentro, y si afuera hace calor, pues ese calor tampoco pase mucho hacia el lado de adentro. Es imposible que diga que lo hace completamente y que lo ha aislado totalmente, es mentiroso, porque en realidad en estas combis tan pequeñas eso es imposible, pero se trata al máximo. También se aísla un poco el ruido, esto hace que el ruido también se aísle bastante. Entonces voy a buscar, creo que esto se pega con la famosa, en Colombia le decimos pegante boxer o pegante de plástico, acá le dicen teracor. Entonces voy a comprarme un pote de esos y ya empezaremos a pegarlo. Voy a tomar las medidas, porque de aquí a aquí va uno y de aquí a acá va otro. Todo esto es largo, y luego encima de esto va a ir una chapa de madera, lo que le decimos triples. Va a ir atornillado aquí, y creo que le voy a meter unos pedazos de listón en la mitad para que también se pueda atornillar ahí. Creo que ya esta parte queda fuera, y bueno, de ahí para allá ya veremos cómo hacemos, pero eso es lo que vamos a tratar de hacer. Está un poquito alto esta altura esto aquí, pero vamos a ver cómo nos va. Bueno, hasta ahora hemos puesto esas dos placas que estaba probando. Me falta terminar acá este otro pedazo.
pero pues eso es un pedazo que tenía por ahí de reciclado. Estoy usando material reciclado. Luego voy a usar esas láminas que están viendo ahí, la azul. Esa lámina la voy a usar para terminar de empatar acá y a ver cómo nos va. Pero también tengo que ir a conseguir un pegante, como dije yo, y una lámina de triplex o triplay, como dicen aquí. Una lámina para empezar a ver cómo va resultando esta insolación. Poco a poco y vamos. Esto vamos a ver. Ahora voy a ir a comprar eso y a ver cómo sigue. También hay que ver unos cables que hay que meter, pero estoy en eso, estoy en prueba y error, como dicen por ahí. Bueno, gente bonita, como ven, ese es el Walner del pasado. Ahora soy yo el Walner del presente, el que les está hablando. Pues pasamos la técnico-mecánica y compramos el material y ya ya comencé a hacer la camperización y pues ahí voy. Estamos en ese proceso. Vuelvo y les recuerdo, si no te has suscrito al canal, suscríbete, danos un like, aprieta la campanita para que cada vez que subamos un video pues tú recibas una notificación. Somos aventureros del camino oficial y estamos camperizando nuestra combi para viajar con nuestros 2 gatos y nuestro perro, irnos por toda América o por las rutas que se nos crucen en el camino, llevando nuestro arte, que es el clown, el títere, el teatro, viajar y mostrarles a ustedes lugares que ya muchos viajeros se los han mostrado, pero nosotros los vamos a mostrar desde otra óptica, desde la óptica del arte, desde la óptica de el mundo de la gente que se mueve en medio de los títeres, el clown, la narración, los festivales, todo lo que tiene que ver arte. Y pues vamos conociendo también ciudades, pueblos y el mundo de la van life. Todo eso ya dentro de muy poco ya estamos empezando a camperizar. Como les digo, lo que nos demoremos ya en armar nuestra casa y luego emprenderemos nuestro viaje. En eso estamos. Así que continúen viendo el video a ver el Walner del pasado que sigue haciendo. Por madera o ese mismo cartón, no sé, vamos a ver. Pero bien, eso es ahora en ese hueco, este hueco que está acá. Le han puesto también aquí un pedazo de cartón, creo que para que no vibre. Le vamos a llenar acá
Lo que le metí en este pedazo de carbón para que no vibre. Sí. Bueno, ahora lo vamos a limpiar. Porque esta es una de las partes por donde vamos a empezar primero. Por aquí, por el frente. Y el piso, este piso. Necesito poner este piso y después ya veremos cómo hago el resto. Y para poner este piso necesito pues ver qué madera se va a usar, porque necesito hacer una plancha completa de este piso. Completica. Que encaje perfectamente ahí. Ya. Y quiero comprar una lámina y comprar también un fondo. Por ahora voy a cerrar ese lado. Voy a cerrar ese lado. Y voy a ir dejando esto de último para ver este piso acá. Si lo ven. Este piso acá lo voy a dejar de último. Ese lado lo voy a hacer primero. Y también ese lado de allá, o sea, toda esa pared del frente la vamos a trabajar para insolar. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a empezar a hacer pruebas y a ver cómo nos va con esa insolación. Bueno, mi gente, pegamos un pedazo de madera. Nos queda pegar estos mismos listones así, pegar un par de listones más acá arriba, y vamos a ver si ese pegante en realidad sirve. Hemos puesto este primero y me toca ir a comprar un listón porque me he quedado sin listones. Entonces por esa razón no puedo seguir. Voy a ir a comprar un listón y regresaré ya mañana, porque por hoy ya fue. Ahora terminaremos nuestra labor por el día de hoy. Bueno, mi gente, voy a ir a comprar un listón, como dije. Y nada, para poder continuar, ahí quedó ya listo. Vamos a ver mañana cuando lo quite cómo va a estar, si va a tener buena resistencia. Y entonces vendré con los otros listones, porque tengo que poner listones tanto ahí como más allá en el otro lado. Y luego viene la parte con el icopor, o esa vaina como le dicen acá, yo no sé qué, expandido. Por acá voy a dejar el nombre. ¿Por qué escogí ese material? Porque es liviano. Y lo que necesitamos en la chacana son que no tenga tanto peso, porque ya de por sí la madera le va a generar peso. Los muebles que le vamos a poner le va a generar peso. Entonces lo que queremos es que el menos peso posible montarle encima. Por esa razón se prefirió el icopor, que aísla y es muy liviano. Así que nada, pues yo creo que por ahí en unos 3 días ya estaremos colocando el icopor. Nos vemos dentro de unos días nuevamente. ¿Qué esperas para suscribirte al canal Aventureros del Camino Oficial en YouTube?